Bueno, no debí cortar el otro video porque el capítulo 11, Inciertos Evangelios, dura muy poco. Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo el 11 y el 12 al mismo tiempo, los dos. O sea, los dos capítulos, primero el 11 y después el 12. Estamos, ya saben, con el libro el libro de la revelación de los templarios. Inciertos Evangelios. En la Pascua de 1996, los medios británicos dedicaron mucha atención a lo que se creyó un descubrimiento sensacional. El de unos osarios de Jerusalén, que el de unos osarios de Jerusalén, y en estos las osamentas de un reducto grupo de personas, entre los cuales había un Jesús, hijo de José, y más de dos Marías. Una de ellas con inscripción en griego, así que en el contexto podían ser la Virgen y la Magdalena, y un José y un Mateo y un Judas, hijo de Jesús. Por supuesto, tales nombres, todos aparecidos al mismo tiempo y en tales circunstancias, eran para excitar la fantasía de los cristianos, aunque las implicaciones del descubrimiento no fuesen necesariamente de su agrado. A fin y al cabo, el cristianismo se basa en la idea de que Jesucristo resucitó entre los muertos y subió materialmente a los cielos. El hallazgo de los huesos habría sido catastrófico, pero ¿eran de veras los suyos y los de su familia? Seguramente no, hay que admitirlo, la coincidencia de estos nombres tan especialmente resonantes para los cristianos muy bien pudo ser fortuita, porque todos ellos eran muy corrientes en la Palestina del siglo I. La importancia del descubrimiento estuvo en las dimensiones y la intensidad de la polémica que él mismo desencadenó en programas de televisión y periódicos. Se planteó la cuestión: si se hubiese demostrado que aquellos huesos eh, eran de quien parecía que podían ser, que habían identificado eso en la cristiandad para nosotros, ¿qué habrían significado eso para la cristiandad? Para nosotros uno de los aspectos más reveladores de la cuestión fue el asombro e indignación con que reaccionaron muchos cristianos ante un hombre corriente, ante la posibilidad de tener que enfrentarse con la idea de que Jesús hubiese sido un hombre corriente. Muchos ni siquiera estaban enterados de que aquel había sido un hombre muy común. Desde luego es comprensible que los cristianos devotos sean partidarios de mantener su fe en Jesús como hijo de Jesús, y además está en su derecho si optan sistemáticamente por no hacer caso de nada que digan acerca de él, los ajenos a dicha creencia. Pero no deja de ser extraño que tantos cristianos de hoy en día no sepan a qué punto los relatos evangélicos se han revelado demostrándose inexactos. Nunca antes se había podido disponer de tanta información, y en los últimos 50 años, digamos, se han escrito libros postulados las más encontradas opiniones acerca de Jesús y su movimiento, y proponiendo las más variadas y a veces divertidas teorías. Entre estas figuran la idea de que Jesús fue un divorciado y un padre de 3 hijos, o francmasón, budista, hechicero, hipnotizador, progenitor de un linaje de reyes franceses, filosófico, cínico y hongo alucinógeno, o incluso una mujer. Esta explosión de ideas insólitas y sorprendentes es parte del resultado de la disposición contemporánea a discutir de todo, pero el hecho de que haya sido posible suscitar tales ideas es un reflejo de lo que se ha revelado la alta crítica moderna, que en relato tradicional de la biografía de Jesús presenta muchos fallos y es por consiguiente muy vulnerable. Así pues, aunque nos pongamos de acuerdo en que las ideas descritas han podido florecer porque existe un vacío, lo que están diciéndonos es que los evangelios precisan ser no ya reinterpretados, sino prácticamente reescritos. El vacío solo llegó a ser perceptible cuando la investigación fundamental puso contexto al relato. Descubrimientos arqueológicos como el de los textos de Nag Hammadi y rollos del Mar Muerto nos han facilitado una noción mucho más exacta de cuanto a la época y a la cultura en que vivió Jesús. Y de súbito hemos descubierto que muchos de los aspectos del cristianismo que solíamos considerar únicos y exclusivos no lo eran, a lo que parece, e incluso los conceptos más trillados y asimilados del cristianismo revisten ahora un significado completamente distinto, una vez situados en el contexto de la Palestina del siglo I. Por ejemplo, la locución de que
No me olvidé que mi celular estaba ahí. Bueno. Ya, esto así, así. Esto, sí, necesito, como que, ya. Por ejemplo, la locución de que los cristianos evangélicos gustan de poner a la entrada de sus iglesias Jesucristo es nuestro Señor. Para ellos esa frase condensa el concepto de que Jesús fue literalmente divino. El Señor, la encarnación de Dios, se ha tomado de los evangelios en la creencia de que era un título conferido a Jesús por sus seguidores, el reconocimiento de su categoría única. Pero como ha demostrado el prestigioso erudito bíblico Geza Vermes, fue un tratamiento de respeto muy común empleado entonces incluso por los hijos y las esposas para dirigirse al padre de familia, más o menos como nosotros mantenemos el empleo de señor o usted en nuestro idioma. Pero con los siglos aquella locución cobró vida propia y viene a ser casi prueba de que Jesús es el Señor del todo. Otro ejemplo de cómo la tradición cristiana se ha convertido en un dato histórico de la celebración de las festividades principales como la Pascua y la Navidad. Todos los años millones de cristianos celebran en todo el mundo el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre y el relato de tal nacimiento es uno de los más conocidos del mundo. María era una virgen, concibió por obra del Espíritu Santo, como no había habitación en la posada para ella y su esposo José, el niño fue a nacer a un establo, o como quieren algunas versiones en una cueva, y los magos y los pastores acudieron a adorar al Salvador nacido recién o recién nacido. Podrán no gustar esta historia a los cristianos más enterados y a los teólogos, pero es una de las primeras que se escuchan los niños y así para ser tan verdad como en los evangelios desde una edad muy temprana. Cuando el Papa juzgó prudente explicar que Jesús no había nacido en realidad un 25 de diciembre, sino que se eligió la fecha porque coincidía con una celebración de invierno de los antiguos paganos, tal anuncio causó cierta consternación. Muchos de los cristianos corrientes incluso les pareció una revelación trascendental, pero apenas se puede creer que semejante anuncio no se hubiese producido hasta 1994 y solo es la punta del iceberg, porque los teólogos saben desde hace tiempo que todo el relato de la natividad es un mito, pero la extensión de que la mayoría de los cristianos son deliberadamente mantenidos en la ignorancia por quienes están mucho mejor enterados, va muchísimo más lejos. La fecha cristiana del 25 de diciembre no solo es una supuesta natividad de Jesús, sino que también fue la de numerosos dioses paganos como Osiris, Atis, Tamus, Adonis, Dionisio y otros más. Ellos también nacieron en humildes refugios, por ejemplo, cuevas, y pastores asistieron a su nacimiento que había sido anunciado por signos y prodigios, entre los cuales el avistamiento de una nueva estrella. Y entre sus muchos títulos estuvieron los de El Buen Pastor y El Salvador de la Humanidad. Cuando se les plantea la evidencia de que Jesús fue solo uno más del largo linaje tradicional de dioses que mueren y resucitan, los clérigos suelen refugiarse en una explicación bastante insatisfactoria que los paganos de la antigüedad tuvieron como una vaga intuición de que algún día iba a presentarse el verdadero Salvador y partiendo de ella formaron sus emulaciones que aunque grotescas prefiguraban la cristiandad que estaba por venir. Aunque luego volvemos con más detalles sobre los auténticos orígenes del cristianismo, basta decir por ahora que la común fecha de nacimiento, el 25 de diciembre, no es la única semejanza entre el relato acerca de Jesús y lo de sus dioses paganos. Osiris, por ejemplo, el consorte de Isis, murió a manos de los malvados un viernes y resucitó tras haber permanecido en los infiernos durante 3 días. Y los asistentes a los misterios de Dionisio se comían al dios, los misterios al Dionisio se comían al dios durante el ágape mágico de pan y vino que simbolizaban el cuerpo y la sangre de aquel. De estos dioses que mueren y resucitan tenían noticia, por supuesto, y desde hace muchos años los teólogos y los historiadores y los estudiosos de la Biblia, pero todo sucede como si hubiese existido una conspiración tácita para evitar que tal conocimiento llegase a la grey de los fieles. Con la sobreabundancia de nuevos materiales que aparecen y tienen algún tipo de contacto con los orígenes de la cristiandad, es excesivamente fácil que algunos se dejen arrastrar por entusiasmo y abracen una idea determinada sin la precaución y el discernimiento necesario. Si no se interpretan bien las fuentes, las conclusiones que se deduzcan pueden resultar muy mal encaminadas. Se ha gastado mucha tinta, por ejemplo, sobre los rollos del Mar Muerto descubiertos en 1947. Algunos de ellos parecían arrojar nueva luz sobre el cristianismo primitivo. Algunos pasajes de estos manuscritos han persuadido a mucha gente de que Jesús y Juan el Bautista fueron miembros de la secta de los esenios que tenían sus bases en Qumran.
a orillas del Mar Muerto. No sería exagerado decir que esto lo tienen ahora por incontrovertiblemente demostrado muchas personas. Pues bien, no hay ninguna prueba de que los rollos fuesen originarios de origen esenio. Esto solo fue lo primero que alguien supuso con ocasión de su descubrimiento. También se supuso otra cosa, que los documentos eran escrituras de una sola secta, fuese los esenios u otras muchas que vivían retiradas en aquella comarca. Sin embargo, Norman Wolf, profesor más prestigioso de historia judía que siguió de cerca los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto y los progresos de su estudio, recientemente ha puesto en duda dicha suposición. Ha demostrado que la creencia de que provenían de una sola comunidad no se sustenta en ningún indicio arqueológico, ni suministrado por los manuscritos mismos. Ni siquiera está demostrado que hubiese una comunidad religiosa en Qumran. Según cree Gold, los rollos son en realidad parte de la biblioteca del templo, trasladada allí para ocultarla durante la insurrección judía del año 70. Si Gold tiene razón y todos los indicios parecen confirmarlo así. Esta es la obsolescencia prácticamente están en la obsolescencia prácticamente todos los libros que se han venido escribiendo sobre los rollos del Mar Muerto. En esencia, lo que hizo la mayoría de los autores fue tratar de reconstruir las creencias de una secta a partir de una colección de documentos elaborados por una diversidad de grupos diferentes, pero atribuidos a aquella. Viene a ser como querer deducir las creencias de una persona leyendo los lomos de los libros que tienen en sus estanterías. Nuestra biblioteca en particular, por ejemplo, fácilmente da a entender que nos interesan los temas de religión y esoterismo, pero como los libros abarcan una serie de planteamientos diferentes, los escépticos, los racionales, los crédulos, es obvio que no pueden presentar de ninguna manera lo que creemos en realidad. Perdón, es obvio que no pueden representar de ninguna manera lo que creemos en realidad. En cambio, cuando fueron descubiertos los textos de Nag Hammadi, nadie dijo que fuesen producto de una sola secta. Aunque la conexión esenia de los manuscritos de Mar Muerto sea una falacia y pese a la categoría de mito moderno que ha alcanzado, no dejan de tener profunda importancia histórica para el conocimiento del judaísmo de la época, pero no es probable que sean muy útiles para ningún estudio sobre los orígenes del cristianismo. Así, no van a ocupar mucho espacio en el presente. El peligro de establecer conclusiones a lo largo del alcance sobre premisas deficientes queda ejemplificado por Kenny Lomas de Hiram K. Estos autores argumentan que como algunos de los rollos del Mar Muerto contienen ideas parecidas a las de la francmasonería y teniendo en cuenta que como ellos dicen están y como además, perdón, ya, cuenta como ellos y está establecido sin lugar a dudas que los autores de los rollos del Mar Muerto fueron esenios, pues resulta que los esenios fueron los precursores de la francmasonería y como además están seguros de que Jesús era esenio, la conclusión es obvia, Jesús era masón. Según acabamos de ver, los rollos no eran de los esenios y tampoco se ha demostrado que Jesús fuese de esa secta, así que todo el argumento se cae por la base. En caso de estos investigadores excesivamente entusiastas servirá a menos de aviso para navegantes. En el punto en que habíamos llegado, juzgamos necesario reconsiderar los puntos de vista acerca de Juan el Bautista y María Magdalena. A fin y al cabo, iba pareciendo que ambos personajes históricos tenían bastantes títulos para ser tomados muy en serio, como el como lo hizo el tenaz movimiento clandestino europeo y además contando con algunos de las mejores cabezas de todos los tiempos. El tema principal de lo que hemos dado a llamar la gran herejía europea era la inexplicable veneración rayana a veces en la adoración hacia María Magdalena y Juan el Bautista. Representaba algo más que un tipo de contumacia, una rebeldía persistente contra la iglesia por mera insumisión temperamental o habría detrás de las herejías cosa de más sustancia. Para ver qué base fáctica tenían estas creencias, dirigimos nuestra atención al Nuevo Testamento y en particular a los 4 evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Admitamos nuestra confusión inicial ante la conexión herética entre el Bautista y la Magdalena, además de no hallar nada que los vinculase en la versión oficial del cristianismo, aparte la obvia devoción a Jesús. La investigación superficial de las mismas creencias heréticas tampoco apunta a ningún denominador común.
Las imágenes en sí no pueden ser más diferentes. La de Juan el Bautista es la de una seta capaz de dar vida antes de renunciar a su rígida moralidad, aunque no murió como mártir cristiano, y eso tal vez es revelador. De hecho, nada indica que invocase las enseñanzas ni lo moral de Jesús cuando firmó su propia sentencia oponiéndose a Herodes Antipas. En cambio, María Magdalena había sido una prostituta según la creencia común, pero luego se arrepintió y vivió muchos años como penitente. Podríamos decir en cierto sentido que los evangelios nos lo presentan como aliados naturales y desde luego ni siquiera sugieren que llegasen a conocerse. Sin embargo, no sería descabellado deducir que sí se conocieron probablemente. Según los estudiosos, el Bautista tuvo fama muy excelente en su época y lugar a título de predicador justiciero que abandonó las soledades del desierto para predicar a los hombres e invitarlos a arrepentirse. En cuanto a María, fue una de las mujeres seguidoras y discípulas de Jesús y ocupó un lugar destacado en su séquito. Por otra parte, se cree que Juan y Jesús eran primos o por lo menos parientes carnales. Leyendo entre líneas, podríamos imaginar que quizá Juan supo que María Magdalena era una persona dedicada a lavarle los pies a los hombres y llevarles ropa limpia y preparar sus comidas. Tal vez estaba enterada de su pasada reputación y frunció el ceño al advertir esa presencia impura, excepto si llegó a bautizar él mismo, claro está. Si llegó a bautizar él mismo, claro está. Lo cual no consta, pero tampoco está escrito que se bautizase. Por ejemplo, un apóstol como San Pedro. Un estudio más detenido de trasfondo bíblico suministraba no obstante que algunas claves acerca de la conexión entre la Magdalena y el Bautista. De entre los vínculos principales destaca la complementariedad de sus funciones en relación con la vida pública de Jesús, en la que Juan representa el principio y María simboliza el final. Es Juan la inaugura, es Juan el que inaugura el ministerio de Jesús, mientras mediante el rito del bautismo es María el personaje central de los acontecimientos que rodean la muerte y resurrección de aquel. La semejanza principal está en la unción que es el rito oficiado por ambos. Hay una evidente analogía entre el bautismo de agua administrado por Juan y la acción de ungir los pies con esencia de nardos a cargo de María de Betania, que según la creencia popular era la misma María Magdalena, y además esta ungió también el cuerpo de Jesús con mirra y aloe para ser sepultado. Otro parecido fundamental entre estos dos personajes, además de la curiosa solución que ambos irradiaban, es que si bien ambos desempeñaron una importante función ritual en la vida de Jesús, parecen introducidos en el relato evangélico a regañadientes, entran y salen de las páginas de la Biblia con tal brusquedad que se origina un peculiar efecto de sobresalto. Por una parte leemos que Juan murió ejecutado a manos de los verdugos de Herodes, pero por otra parte no consta que Jesús lo lamentase ni exhortó a sus seguidores en el sentido de que venerasen el recuerdo de Juan. La Magdalena aparece de súbito en el relato cuando se aborda la crucifixión y en evidente situación de cierta intimidad con Jesús. Además es la primera persona que presencia la resurrección. Pero ¿por qué no ha sido mencionada antes por su nombre? Tal vez los autores de los evangelios estaban obligados a admitir que tanto Juan como María Magdalena habían desempeñado roles tan principales en la biografía de Jesús que no era posible silenciarlos totalmente, sin lo cual habrían preferido no mencionarlos, Así pues, ¿qué puede haber de Juan el Bautista y María Magdalena que molestase tanto a los autores de los evangelios de los primeros padres de la iglesia y a los primeros padres de la iglesia? Eh, la marginación deliberada destaca más en el caso de María Magdalena. Por una parte, es evidente su importancia en la historia de Jesús. Por otra parte, los evangelios no comunican prácticamente ninguna información acerca de ella. Aparte, la única mención de Lucas, por ejemplo, su primera aparición verdadera es la de testigo de la crucifixión. No se nos cuenta cómo llegó a ser seguidora, excepto la iniciación de que Jesús la había curado en una ocasión, expulsando de ella 7 demonios. Ni se nos dice cuál era exactamente su misión, sobre todo en las exequias de Jesús. Al principio habíamos supuesto ingenuamente que todas las seguidoras de Jesús habían recibido este trato algo discriminatorio porque eran mujeres y por consiguiente ciudadanas de segunda clase, desde el punto de vista de los judíos del siglo I. Pero si fue así, habían cambiado las cosas desde los días de Ruth y Noemí, cuya biografía relató excelentemente el Antiguo Testamento. Está luego el curioso énfasis puesto en el sobrenombre del apellido de la Magdalena, pues
Aunque volveremos más adelante sobre las deducciones que pueden sacarse de esto, en principio su empleo por los evangelistas parece confirmar que era una mujer poseedora de recursos propios. Todas las demás mujeres de los relatos evangélicos quedaban definidas por su condición de esposa, madre o hermana, o algún varón importante, pero ella es sencillamente María Magdalena. Casi como si los autores de los evangelios diesen por supuesto que todos los lectores sabían quién fue. Los evangelios dicen que las seguidoras de Jesús le asistían con sus bienes, lo cual implica que, sobre todo, que tenían bienes con que asistir. Formó y aparte de algún grupo de mujeres propietarias de recursos propios que esencialmente mantenían al grupo de Jesús, son muchos los estudiosos que lo creen así, pero cualquiera fuese su situación económica, María Magdalena, cuando la mencionan por su nombre, figura siempre en primer lugar de la nómina de las discípulas, incluso antes que María, la madre, excepto en los casos en que el desarrollo de la narración exige que se mencione en primer lugar a la Virgen. Los del Priorato de Sion creen que la misma persona, María Magdalena, María de Betania, la hermana de Lázaro y la mujer que ungió los pies de Jesús, si fuese así, confirmaría la intencionalidad de la discriminación por parte de los evangelistas, como si se hubiesen propuesto dificultar la identificación de aquella y el reconocimiento de sus funciones. En los sinópticos, la mujer que ungió los pies queda en el anonimato, aunque parece muy probable que los autores debían de saber quién era y por qué fue importante lo que hacía. El mismo proceso de marginación afecta a Juan el Bautista. Según todas las apariciones, los modernos estudios del Nuevo Testamento admiten que es difícil definir cuál era la relación exacta entre Juan y Jesús. Muchos señalan que el exceso hincapié de Juan en su misión de mero precursor y sugieren que insiste demasiado en ello. Es significativo que el Evangelio de Marcos, tenido habitualmente por el más antiguo y el que sirvió fuertemente de fuente a Mateo y Lucas, insiste mucho menos que los demás textos en el lugar de subordinarlo en, en el lugar subordinado de Juan. De esto han deducido muchos estudiosos que la sumisión de Juan frente a Jesús repetida ad nauseam en realidad un artificio narrativo destinado a ocultar que ambos nombres y sus respectivos grupos de discípulos eran rivales. Un escrutinio detenido en los evangelios descubre algunos indicios de tal rivalidad sin necesidad de forzar la interpretación. Para empezar, la lectura objetiva revela que muchos de los primeros famosos discípulos de Jesús procedían de las filas de los seguidores de Juan. Por eso se cree que generalmente el joven Juan, el predilecto, también personaje central de muchas creencias heréticas, como hemos visto, fue uno de los acólitos del Bautista y quizá adoptó incluso su nombre en testimonio de respeto. Después de la decapitación de su maestro, los seguidores de Juan siguieron formando un grupo aparte. Se nos cuenta que algunos de ellos acudieron a llevarse su cadáver y hay pasajes del Nuevo Testamento en que los seguidores de Jesús discuten con los de Juan sobre sus respectivos estilos de vida. Más revelador incluso es el personaje en el que Juan expresa sus dudas en cuanto a la identidad mesiánica de Jesús, aunque naturalmente la iglesia no suele airear mucho en ese lugar de las escrituras. Hallándose en las mazmorras de Herodes, Juan envía a dos de los suyos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La explicación, desde luego, es difícil para los teólogos. Por un lado, dicen que Juan el Bautista era designado por Dios para preparar el camino al Mesías y señalarlo al pueblo como tal, lo cual confiere también cierta medida de inspiración divina, pero luego el mismo precursor manda preguntar por si se hubiera equivocado. El símbolo Por un lado, dicen que Juan el Bautista era el designado por Dios para preparar el camino al Mesías y señalarlo al pueblo como tal, lo cual confiere también cierta medida de inspiración divina, pero luego el mismo precursor manda a preguntar por si hubiera equivocado. El simbolismo sexual se encuentra en los grandes catedrales góticas cuyas inspiraciones fueron los caballeros templarios, entre los rasgos comunes los rosetones y el arco ojival, como en esta de Charles A. F. Kersting. Ambos representan la anatomía femenina. El arco del portal por donde los fieles entran en el cuerpo de la Madre Iglesia evoca la vulva. Para los trovadores y los alquimistas, la rosa fue también el anagrama de Eros, el amor sexual. Interesante.
Subyace en la herejía europea la devoción secreta hacia la antigua diosa egipcia Isis, arriba en la izquierda British Museum, disimulado bajo los cultos a María Magdal- Magdalena o a las vírgenes negras, arriba a la derecha. La investigación revela que Jesús era un iniciado en la religión egipcia de Osiris, de Isis y Osiris bajo British Museum, y la arqueología que la misma religión judaica tiene sus raíces en la egipcia. Por ejemplo, este querubín de un palacio judío del siglo noveno, lámina opuesta abajo, presenta semejanzas con las divinidades aledañas egipcias. ¿Intentó Jesús retrotraer el judaísmo de sus raíces auténticas? La inexplicable fortuna del abate Sunier de René Le Chatieu le permitió construir una intrincada propiedad. Arriba dibujó la planta distribuida con arreglo principal a principios ocultos y masónicos. Por ejemplo, la torre Magdala se opone a un etéreo mirador de cristal simbolizado por conceptos gnósticos de equilibrio de los contrarios. En su iglesia, el demonio que sustenta la pila de agua bendita personifica conceptos ocultos y masónicos. Sunier estaba obsesionado con María Magdalena. Él mismo aportó los toques finales de este bajo relieve de su iglesia. El misterio hasta llamó la atención de Francois Mitterrand semanas antes de su elección como presidente en 1981. Juan el Bautista siempre ha sido figura central de grupos heréticos sin exceptuar los templarios ni el priorato de Sion. Por ejemplo, en la escultura de Leonardo y en la iglesia de René Le Chatieu, donde el Bautista domina a Jesús con toda su estatura. El Cordero de Dios en el sello de los templarios de Languedoc manifiesta la devoción sanjuanista de estos. La idea de la superioridad de Juan no se limita a Europa. Los mandeos de Irán e Irak creen que Jesús usurpó el lugar de aquel. Sus ritos se centran en el bautismo por inmersión y saludos de paz. ¿Son supervivientes de la iglesia de Juan que influyó en los templarios? Interesante. La decapitación del Bautista tuvo gran interés para pintores, escritores y músicos, como en esta interpretación de Gustave Moreau. Pero el relato bíblico presenta algunas confusiones deliberadas. Muchos comentaristas modernos creen que hubo algo que ocultar en cuanto a la muerte de Juan. Tal vez los secretos celosamente guardados de los heréticos incluían la verdad de su decapitación. ¿Será este el secreto de cuya revelación siempre han temido la iglesia? Hay otras señas menos obvias, pero aunque también reveladora la rivalidad entre ambos hombres, incluso en la palabra misma del mismo Jesús recogidas por los evangelios. La primera es muy conocida, el pasaje donde Jesús hace supuestamente un elogio a Juan en presencia del pueblo, diciendo: en verdad os digo que no ha salido luz de entre los hijos de mujeres algunos mayor que Juan el Bautista. Si bien añade luego la sorprendente matización, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Ha sido muy debatido y significativo, exacto, de esas palabras. Gesa Vermes, eminente estudioso del Nuevo Testamento, compara el empleo de la frase el más pequeño del reino de Dios con otros ejemplos y concluye que es un circunloquio, es decir, que la expresión, aunque aparentemente impersonal, se refiere al mismo que habla. El más pequeño en el reino de Dios. En otras palabras, Jesús asegura a la multitud: no digo que Juan no sea un gran hombre, pero yo soy más grande. No digo que Juan no sea un gran hombre, pero yo soy más grande. Pero hay otra interpretación mucho más obvia, aunque nunca la hemos visto comentada por ningún estudioso de la Biblia. Como se sabe, la expresión nacido de mujer podría
podía cobrar matiz insultante porque implicaba una acusación de debilidad. En este caso, el pasaje reviste un carácter muy diferente. Entonces, la afirmación de que Bautista era el más grande de entre los nacidos de mujeres habría tendido a rebajarlo y ello quedaría corroborado con la frase añadida: el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Si Gesa Bermes tiene razón y Jesús estaba diciendo que él era más grande, no se puede mantener que eso sea un elogio para Juan. Al contrario, podría ser una ofensa con el significado de hasta el más pequeño de mis seguidores es más grande que él. Se ha sugerido otro desaire apenas velado contra Juan, pero habría sido evidente para los judíos del siglo I, cuando comentó una discusión entre sus discípulos diciendo: nadie echa el vino de nuevo en los odres viejos. En la época y el país solía transportarse el vino en odres hechos de pellejos de animales, y como Juan se tapaba con unos pellejos, en el contexto de la discusión es muy posible que el comentario se refiriese a este. Es obvio que la rivalidad era bien sabida por los autores de los evangelios, incluso 50 o más años después de la crucifixión, que fue poco más o menos cuando se escribieron. Quizá los cuatro evangelistas obedecían al propósito oculto de restar importancia al indeseable rival y garantizar que Jesús quedase como superior a él. Desde luego no se puede dudar de que los evangelios habrían preferido suprimir de la crónica a este personaje. Para nosotros queda claro que el Bautista y la Magdalena, que el bautismo a Jesús y la mujer que asistió a la primera al momento de estelar el cristianismo, la resurrección, están unidos por el hecho de que los autores del Evangelio se sintieron, por así decirlo, descolocados con respecto a ellos. ¿Sería posible averiguar por qué, reconstruir sus verdaderas misiones, restablecer su significado originario? El problema principal de los libros del Nuevo Testamento son fuentes de información poco seguras, como todos los textos muy antiguos, sufrido un proceso incesante de corrección, selección, traducción e interpretación. En el decurso de los siglos se han añadido a los originales pasajes de que algunas veces no tienen mucha importancia, pero en otros casos sí modifican el sentido. Por ejemplo, cuando dicen en la primera carta de Juan 5:7, porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. Se sabe que este párrafo es una interpolación posterior. Otro pasaje, el de la adúltera, solo figura en el Evangelio de Juan. En las versiones más antiguas que se conocen no contienen el tal episodio. Sigue debatiéndose su autenticidad. Un ejemplo destacable de la confusión que introducen las dificultades de la traducción es el error común de que Jesús fue un humilde carpintero. La palabra que utiliza el original arameo es nagar, que puede significar el que trabaja la madera o también un letrado o persona que tiene instrucción. Lo segundo tiene mucho más sentido en el contexto, porque no hay ninguna otra indicación de que Jesús hubiese sido artesano manual. En cambio, su gran dominio de las escrituras lo comentan repetidamente las personas que le escuchan. La palabra nagar solo aparece cuando se está hablando concretamente de su erudición, pero la idea de que Jesús era carpintero está escrita en la tradición cristiana tan indeleblemente como el dato de que nació un 25 de diciembre. Uno de los detalles más curiosos de la erudición neotestamentaria es el hecho de que uno de los letrados que vienen dando vueltas a los documentos desde hace siglos no haya logrado resolver siquiera por encima de toda duda cuestiones tan sencillas como las fechas en que se escribieron los evangelios, ni dónde se escribieron, ni menos aún quienes los escribieron. Los manuscritos completos más antiguos que se conservan son los del siglo IV, aunque es obvio que son copias de otros textos anteriores. Por ello, los estudiosos han intentado establecer su procedencia analizando el lenguaje de los fragmentos sobrevivientes, aunque la cuestión no se ha dilucidado de manera definitiva. Hoy día se conviene que el Evangelio de Marcos es el más antiguo y lo fechan quizá en el 70 de nuestra era. También están de acuerdo en que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, por tanto sus libros deben ser más tardíos, si bien incorporan material de otras fuentes. En cuanto al Evangelio de Juan, se cree que fue el último y lo sitúan entre 90 y 120. Este cuarto evangelio del de Juan siempre ha sido un poco enigmático. Mateo y Marcos y Lucas cuentan más o menos la misma historia, motivo por el cual se llaman los sinópticos, ya que describen acontecimientos más o menos en el mismo orden, y la imagen que dan de Jesús es parecida en todos ellos, lo cual no quita que haya muchas discrepancias en algunas contradicciones en diversos episodios. Un ejemplo que viene al caso es el del desacuerdo en el número y nombre de las mujeres que velaron la sepultura de Jesús. Según los tres evangelios, el cambio
según los tres evangelistas. En cambio, en el Evangelio de Juan cuenta que los sucesos en un orden muy diferente y además incluyen acontecimientos que los demás no mencionan. Dos ejemplos, las bodas de Caná, donde Jesús realiza su primer milagro, la conversión del agua en vino, y la resurrección de Lázaro, que es un acontecimiento de primera importancia. Y en el relato de Juan siempre ha sorprendido a los historiadores de la Biblia que los otros tres cronistas hayan ignorado unos episodios tan llamativos. Por otra parte, el Evangelio de Juan difiere también por la imagen de Jesús que ofrece, mientras los evangelios sinópticos cuentan la vida de un doctor de la religión y tauma, taum- dram- taumaturgo que encaja bien con lo que sabemos del mundo judío antiguo. En el de Juan responde a una actitud mucho más mística y gnóstica, ya que pone mucho énfasis en la divinidad de Jesús. Además, el desarrollo de la narración está elegido de manera que vaya explicando dicho de sentido trascendental. Criterio actualmente más extendido es que Jesús fue un dirigente religioso judío que fue mayoritariamente rechazado por sus propios gentes. Muchos comentaristas modernos no creen que intentase siquiera fundar una nueva religión y que el cristianismo sobrevino casi por casualidad, como resultó que las enseñanzas de Jesús arraigaban en las demás provincias del Imperio Romano. Dicen que eso explica nociones tales como la deidificación de Jesús. Era preciso darlo a conocer como hijo de Dios o literalmente la encarnación de Dios para que interesase en el mundo romantizado, habitualizado habituado a la idea de que sus emperadores y héroes ascendían al rango de dioses, como el Evangelio de Juan desarrolla con minuciosidad estos temas. Se supone que debió ser escrito en una época más tardía de la evolución del cristianismo, cuando la incipiente religión intentaba situarse en el contexto más amplio del Imperio Romano. La dificultad escrita en que el de Juan es único evangelio que pretende ser obra de un testigo ocular de alguien que estuvo presente en los principios acontecimientos de la vida de Jesús, el discípulo predilecto, tradicionalmente identificado con Juan el joven, de ahí que se le atribuye el Evangelio. Este contiene ciertamente detalles más circunstanciales como nombres de personajes que aparecen anónimos en otras versiones. Por ejemplo, entendidos aducen que el de Juan debe ser el evangelio más antiguo, aunque hay otras interpretaciones desde los que dicen que Juan debió ser el evangelista más imaginativo hasta los que postulan que sí manejó testimonios de primera mano, pero luego les añadió su propia interpretación. De cualquier manera que se mire, el evangelio de Juan es muy extraño, ha causado perplejidad de los más eruditos debido al difícil entendimiento de su mensaje en efecto, en tono, y que es inconfundible. Se halla la flagrante contradicción con los hechos que tan meticulosamente va desarrollando ante los ojos del lector. Por el detalle de la información que contiene, se admite que es el más válido históricamente y, sin embargo, también parece el más alejado de la época de Jesús. Demuestra un conocimiento más exacto acerca de las costumbres religiosas de los judíos, pero es el menos judío y el más helenístico. En cuanto a la mentalidad que refleja, es con mucho el más hostil a los judíos. Sus diatribas contra ellos manifiestan un odio auténtico, pero admiten con más claridad que los demás evangelios que los romanos pero admiten con más claridad que los demás evangelios que los romanos, no los judíos, fueron los responsables de la ejecución de Jesús. Y también es más estridente en su marginación de Juan Bautista, el Bautista. En tanto dedica muchas palabras a su manifiesta inferioridad e ignora por completo el destino ulterior del Bautista, pero a diferencia de los sinópticos menciona que Jesús reclutó a sus primeros discípulos de entre el grupo de Juan y que los seguidores de uno y otro líder siguieron siendo rivales, con lo cual concede que Juan tuvo su importancia a título propio. Esta evidente confusión, sin embargo, se explica fácilmente por la multiplicidad de las fuentes utilizadas en la composición del Evangelio de Juan, entre las cuales figurarían relatos de testigos presenciales de la vida pública de Jesús. Como veremos más adelante, algunas de estas fuentes son especialmente reveladoras. Muchos cristianos actuales siguen creyendo que el Nuevo Testamento es de alguna manera de inspiración divina. Los hechos no apoyan esta creencia. Fue en 325 cuando se reunió el concilio de Nicea para debatir cuáles son los muchos libros que circulaban iban a quedar incluidos en lo que se llama el canon, es decir, la regla, la norma, lo autorizado. Es indudable que los conciliares, en tanto que hombres, aportarían a la tarea de sus propios prejuicios y sus intenciones, de lo cual estamos recogiendo todavía la triste cosecha. A su tiempo, el concilio
decidió incluir en el Nuevo Testamento solo 4 evangelios y rechazó para siempre jamás una cincuentena de otros libros que tendrían poco más o menos los mismos títulos para ser considerados auténticos. De un plumazo, las opiniones expresadas implícitas o explícitamente en un material rechazado se convertían en sinónimos de herejía. En realidad, la palabra herejía o airesis en su origen significa precisamente elección. En cierto sentido, el mismo proceso de selección que funcionó en el Concilio de Nicea en el siglo IV, sigue utilizándose hoy. Al público en general no se le considera consciente formar una opinión propia acerca de los textos sobrevivientes. Ejemplo de ello es el Evangelio de Tomás, cuya existencia se conocía hace mucho tiempo, pero del que no se conserva ninguna versión completa hasta el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. La satisfacción que sin duda merece tal descubrimiento queda antemperada cuando nos enteramos de que no de por qué lo aceptaron los teólogos, que coincidía con los 4 evangelios existentes y así pudo pasar al canon. No oficial. Si bien la Iglesia Católica lo consideró herético, otros textos precedentes más o menos de la misma época fueron descartados porque las opiniones religiosas contenidas con ellos no iban de acuerdo con las del Nuevo Testamento. Estos fueron por lo general los libros de inspiración gnóstica. Los cristianos se educan en creencia de que tan cierto como el Evangelio significa la verdad literal, inequívoca, no ambigua, de inspiración divina, pero entre los especialistas modernos muy pocos admiten que el Nuevo Testamento sea la palabra de Dios, pues saben que la palabra neotestamentaria tiene ni más ni menos la misma validez cualquier otro testimonio dado por personas que hablan 50 o más años después de los acontecimientos que describen. Es coincidencia que los evangelios fuesen escritos después de que el primer misionero Pablo evangelizó muchos de los países del Mediterráneo oriental. Desde luego, en sus epístolas Pablo no da a entender que supiese gran cosa de la vida y hecho de Jesús, excepto que murió y resucitó entre los muertos. Entonces, los evangelios fueron elaborados para corroborar su versión del cristianismo o para contrarrestarla, pues no es probable que los autores desconociesen el ministerio de Pablo. Los relatos evangélicos, como venimos diciendo, fueron escritos por los menos 4 decenios después de la crucifixión, y la situación había cambiado no poco desde entonces. Entre otras cosas porque la inminente venida del reino de Dios prometida por Jesús no se había materializado. Naturalmente ese lapso presenta en sí tremendos problemas a la hora de juzgar la autenticidad de los evangelios, pues no hay manera de saber qué pasajes se basaron en hechos históricos reales o bien en rumores o extrapolaciones basadas en rumores o fueron inventados en muchas de las palabras que hoy tenemos por salidas de los labios de Jesús quizá no se recogieron fielmente o quizá nunca las dijo nadie. Algunas incluso pudieron ser mal recordadas por sus seguidores. ¿What? Son las 7 de la mañana. Oh, bueno. Chicos, ¿cuánto vamos? 43 minutos recién. ¿Qué es esto? Asesoría previsional. ¿Qué es esto? Mi celular se va a morir. ¡No! Solo me... ¿Pueden creer que en ONP, en el Sistema Nacional de Pensiones, existe un beneficio, un trámite que pasa desapercibido por muchos de nosotros? Si bien es cierto, todos, casi todos,
Hagamos una pequeña búsqueda. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Interesante. Se refiere a la glándula pineal. A ver. Tenía una pinza y creo que la he perdido. Bueno, falta poco para acabar este capítulo, pero igual no creo que lo haga en una hora. Vamos. Algunos incluso pudieron ser más recordados por sus seguidores, aunque es posible que de el pueblo de tradición oral como judíos supieran mantener puras las palabras conservadas de memoria por mucho más tiempo que de lo que conseguiríamos hoy. Tal vez se le atribuyeron a Jesús manifestaciones de otro. No deja de ser paradójico que una de las pocas vías que dispone la crítica para asegurar que un dicho es genuino consiste en el principio de disimilitud, es decir, en ver si contradice el mensaje más general de los evangelios. En efecto, si va contra el espíritu de lo demás, el texto es menos probable que sea el mismo autor quien lo haya inventado. Durante mayor parte de los 2 milenios transcurridos se dio por supuesto que los evangelios eran la inspiración divina y contenían la verdad acerca de Jesús sin sombra de adulteración, sus enseñanzas y su mensaje a la humanidad. Quedaba entendido que era el Hijo de Dios enviado para redimir al hombre y sus pecados mediante el acto supremo de sacrificio y para establecer una nueva iglesia, quedando caducada la religión del Antiguo Testamento y por extensión el paganismo del mundo greco-romano. No ha sido sino en los últimos siglos que se ha sometido a la Biblia al mismo escrutinio crítico que cualquier otro documento histórico y se ha intentado ubicar la vida y las enseñanzas de Jesús en el contexto de su época. Cabía esperar que tal proceso hubiese dilucidado gran parte del carácter y motivos de Jesús. En realidad ha sucedido exactamente lo contrario, aunque el planteamiento ha revelado que muchas suposiciones eran erróneas, por ejemplo, que Jesús no fue ejecutado a iniciativa de los jefes religiosos de los judíos, sino por los romanos como reo de una conspiración política, y fracasa por completo en otras muchas cuestiones, algunas de ellas fundamentales. Podemos decir lo que no fue Jesús, pero sigue siendo difícil decir lo que sí fue. Consecuencia de ello ha sido la crisis actual de los estudios neotestamentarios. No han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre preguntas tan fundamentales como: ¿dijo Jesús que él fuese el Mesías? ¿Afirmó ser el Hijo de Dios? ¿Reclamó la corona de rey de los judíos? Y sí son completamente incapaces de explicar el significado de muchas de las cosas que hizo. Ni siquiera logran suministrar una explicación convincente de por qué fue crucificado, porque nada de lo que dijo o hizo Jesús en el relato de los evangelios era para ofender tanto a los dirigentes religiosos de los judíos ni al ocupante romano que llegasen al punto de reclamar su sangre. Muchas de sus acciones simbólicas como lo de volcar las mesas de los mercaderes en el templo o el acontecimiento crucial de la institución de la Eucaristía en la última cena no guardan relación con nada perteneciente al judaísmo. Lo que causa más perplejidad, sin embargo, es que la erudición neotestamentaria tampoco logra justificar por qué se creó una religión en nombre de Jesús. A fin de cuentas, si fuese verdaderamente el Mesías tan esperado por los judíos, entonces fracasó porque fue humillado, torturado y muerto. Y sin embargo, sus seguidores no solo siguieron venerándole, sino que permitieron que su devoción hacia él los diferenciase y separase de los judíos, de los demás judíos. Un buen ejemplo de esta confusión académica lo proporcionan las obras de dos especialistas en el Nuevo Testamento. De entre los más prestigiosos tienen actualmente Hud Schonfield y Geza Vermes. La semejanza entre ambos es asombrosa. Ambos erudiosos judíos que desde edad temprana sintieron interés en cuanto a los orígenes del cristianismo y dedicaron mayor parte de sus distinguidas carreras profesionales a dicho asunto, ambos se habían dado cuenta de que los estudiosos cristianos omitían el situar la búsqueda de Jesús histórico en el terreno y en el tiempo que le correspondían.
los de la cultura judaica. Los dos confiaban hallar la solución en una detallada comparación entre los relatos de los evangelios y el judaísmo de los tiempos de Jesús. Además de sus numerosos trabajos académicos, ambos publicaron sentidos libros de divulgación que tuvieron una popularidad enorme. En ellos ofrecían los resueltos de su vida de trabajo. Schofield con The Passover Plot, 1965, y Vermes con Jesús de Gief, sin embargo, 1973, 1900, sin embargo, las conclusiones a que llegaron el uno y el otro apenas podían ser más diferentes. Vermes presenta a Jesús como representante del hashidismo, es decir, como uno de aquellos predicadores chamánicos herederos de los antiguos profetas que se distinguían con sus independencias con respecto al judaísmo, institucionalizado por sus milagros. Aduce que nada del Nuevo Testamento sugiere que Jesús hubiese asegurado nunca ser el Mesías, ni mucho menos el Hijo de Dios, títulos que le fueron aplicados retrospectivamente por sus seguidores. Por otra parte, Schoenfield pretende que Jesús fue primordialmente una figura política que se puso al servicio de la independencia de su nación frente a Roma, por lo cual obró a conciencia cuando adoptó su vida pública a lo que se espera del supuesto Mesías, hasta el punto de disponerlo todo voluntariamente para que terminase en su propia muerte por crucifixión. Fue Schoenfield quien reveló que The Passover Plot nuevos motivos para desconfiar de la verdad evangélica aceptada. En su obra demuestran que detrás de Jesús y de sus seguidores conocidos de este había un grupo secreto que tenía designios propios e intereses en manipular la conducta de aquellos. Aunque la argumentación es conocida, vale la pena resumirla aquí. En el decurso de los acontecimientos, según se cuenta en los evangelios, Jesús se encuentra en varias veces con cientos de sujetos que no son discípulos suyos directos ni forman parte de la masa de sus seguidores. Se trata por lo común de personas acomodadas, como el mismo José de Arimatea que aparece de súbito en la narración evangélica para monopolizar el sepelio de Jesús. Los personajes centrales de esta organización eran los del grupo de Betania, de la que dice Schoenfield que era la base de operaciones de Jesús. A lo que parece, este grupo se encargó de que Jesús cumpliese la misión asignada de Mesías esperado, sobre todo en las circunstancias de la entrada en Jerusalén. La borriquilla que montó en cumplimiento de lo profetizado por Zacarías 9:9. Obviamente alguien debió de traérsela provisto, además de un santo y seña para la entrega. Aunque los discípulos no estaban al corriente de eso, luego se encontró una sala a tiempo y dispuesta para la última cena, pese a ser la época de mayor aglomeración de todo el año. Cuando Jerusalén estaba a rebosar de peregrinos, Jesús le dio a sus discípulos que vayan a la ciudad y busquen a un hombre que lleva un cántaro de agua, y difícilmente se habría encontrado nada más susceptible de llamar la atención, porque normalmente solo las mujeres se ocupan de tan febril trabajo. Una vez más se pronunció una contraseña, tras lo cual se hicieron pasar, no, tras lo cual los hicieron pasar a la sala de arriba. Esto indica que los discípulos no estaban enterados de muchas de las cosas que ocurrían mientras Jesús iba siguiendo un programa preparado en el que tuvo mucho que ver la familia de Betania. Es otro ejemplo de cómo los evangelios no reflejan la imagen completa de Jesús. Hoy día muchas personas saben que se les han atribuido a Jesús motivaciones políticas. También es del dominio público que hubo entre sus discípulos miembros de diferentes facciones, algunos de ellas tan extremistas que hoy llamaríamos terroristas, pero el apellido de Judas, que habitualmente se da como Iscariote, hoy la mayoría de especialistas creen que deriva del Sicari, que era el nombre de uno de esos grupos. Y también hubo un Simón de Celote, lo cual indica que se hallaba en el entorno de Jesús más de un partidario de la violencia. Las obras de Schoenfield y Vermes son bastante conocidas y se encuentran con facilidad. En cambio, el trabajo de otro estudioso bíblico que merecía una audiencia mucho más amplia no ha tenido la misma fortuna. En 1958, un descubrimiento sumamente significativo por el Dr. Morton Smith, futuro profesor de Historia Antigua de la Universidad de Columbia, Nueva York, en la biblioteca de Marsaba, uno de los 18 kilómetros de Jerusalén, donde había una clausura de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aquel monasterio lo había visitado Smith por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él era un estudiante, y la contienda lo atrapó en Palestina. Habiendo comprendido la posible importancia de los documentos acumulados en la biblioteca desde hacía siglos, regresó allí en 1958. El descubrimiento más notable que realizó en Mar Saba fue de unos fragmentos de un evangelio secreto atribuido a Marcos. Lo que halló en realidad fue una copia de una carta de Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia del siglo II. La copia datada de la segunda mitad del siglo XVII.
no antes por cuanto estaba escrita en las guardas de un libro impreso en 1464. Era práctica común la de copiar documentos muy antiguos cuando empezaban a deteriorarse. Por el análisis del estilo, sin embargo, que contenía muchos giros típicos de Clemente, los palégrafos establecieron que la epístola original debía de ser suya sin duda. A su vez, la carta citada párrafos del Evangelio secreto en cuestión y estas contienen peculiaridades según las cuales se resulta probable que el documento sea auténtico. Por ejemplo, escribe un enfado de Jesús. De los evangelios canónicos, únicamente Marcos atribuye emociones humanas normales a Jesús. Los demás estirparon de sus relatos tales elementos y tampoco es probable que un padre de la iglesia como Clemente inventase detalles así. La carta de Clemente es una contestación a un tal Teodoro que por visto le había escrito pidiéndole consejo acerca de cómo entendérselas con una secta herética llamada los carpocratenses, por Carpocrates, el nombre de heresiarca. Érase este un culto gnóstico que incluía la práctica de ritos sexuales, lo cual era de esperar pareció muy mal a Clemente y otros padres de la iglesia. Todo indica que las doctrinas de la secta se basaban en el Evangelio de Marcos alternativo. En su carta Clemente admitió que el Evangelio existía y era auténtico, aunque acusaba a los carpocratenses de haber interpretado erróneamente y falsificado algunas partes del mismo, y también que lo escribió Marcos para recoger las enseñanzas esotéricas de Jesús, es decir, las no destinadas a ser reveladas a los cristianos de a pie. Este Evangelio secreto de Marcos era de todo parecido a la versión canónica y más conocida, excepto que contenía por lo menos dos pasajes deliberados, expurgados de aquella porque no debían ser vistos por los no iniciados. El descubrimiento era significativo por tres razones. La primera, lo que revela sobre los años de formación de la iglesia cristiana y los métodos utilizados por los padres de la iglesia para establecer el canon de la dogma cristiano. Demuestra que si se retocaban y censuraban los textos y que incluso los libros a los que se reconocía el mismo valor que a los evangelios canónicos eran mantenidos fuera del alcance de los seguidores comunes y corrientes. Además se descubría que incluso un personaje tan augusto como Clemente estaba dispuesto a mentir con tal de evitar que ese material se divulgase. Aunque le confiesa a Teodoro que el Evangelio secreto de Marcos existe, le aconseja que lo niegue ante cualquier otra persona que lo pregunte. El segundo aspecto de importante es la confirmación de los evangelios canónicos y demás libros del Nuevo Testamento no dan una imagen completa de las enseñanzas y lo móvil de Jesús, y que como tal ya sugería algunas de sus palabras citadas en los evangelios canónicos distinguía por lo menos dos niveles de sus enseñanzas: el esotérico para los seguidores comunes y el esotérico para sus discípulos privilegiados o el verdadero círculo interior iniciados. El tercer punto significativo es el descubrimiento de un evangelio secreto de Marcos, y este es de especial interés para nuestra averiguación. Reside en la naturaleza de los pasajes de Clemente cita en su carta. El primero es un relato de la resurrección de Lázaro, aunque en esta versión no se cita su nombre, sino que lo describe simplemente como un muchacho. La narración es muy parecida a la del Evangelio de Juan, excepto que en esta versión el milagro propiamente dicho tiene una secuela. Dice que 6 días más tardar el muchacho se le presentó a Jesús desnudo y tapándose únicamente con una pieza de lino, y se quedó con él toda una noche, durante la cual recibió el misterio del reino de Dios, lo cual da a entender que la resurrección de Lázaro no fue milagrosa, sino figurada, como parte de un rito de iniciación que comprende una muerte y un renacimiento simbólicos. Luego se le participan al candidato a las doctrinas secretas. Este tipo de ritual era corriente en muchas de las religiones mistéricas tan practicadas en el mundo grecorromano, pero incluían también una iniciación homosexual, como quizá habrán deducido algunos lectores. Desde luego, Morton Smith especula que pudo ser así juzgado por la alusión concreta a la desnudez apenas cubierta del joven y de, el hecho de pasar toda la noche con su maestro, Jesús. Nuestra opinión, sin embargo, esa interpretación es demasiado modernista y sensacionalista, porque las escuelas mistéricas solían incluir habitualmente tanto la desnudez como las largas horas en encierro en compañía del iniciador, sino que eso incluyese necesariamente una actividad sexual, sino que eso incluyese. También nos parece importante que el relato se refiera a la resurrección de Lázaro. Como hemos mencionado, este pasaje del Evangelio de Juan no parece ninguno de los demás, lo cual ha sido citado por los críticos riendo, con los críticos que queriendo demostrar que ese evangelio no era auténtico. El mismo hecho de que estuviese antaño incluido en otro evangelio y luego lo suprimieran
en Profeso viene a confirmar la autenticidad de Juan y explica por qué se censuraban unos hechos tan significativos. Era que suministraban pistas sobre la existencia de una enseñanza secreta reservada por Jesús a su círculo interior. En otro pasaje citado por Clemente es más breve pero también interesante porque vienen a llenar una omisión de relato que ya había sido descubierto por los eruditos. En el Evangelio canónico de Marcos 10:46 viene viene esta curiosa descripción. Después de esto llegaron a Jericó, y al partir de Jericó con sus discípulos, seguido de muchísima gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. No tiene sentido decir que Jesús fue a Jericó para continuar enseguida explicando que se marchó de allí. Es evidente que falta algo. La carta de Clemente confirma que así es y el párrafo censurado que reza. Y fueron allí la hermana del joven a quien amaba Jesús y su madre y Salomé, pero Jesús no las recibió. Lo omitido parece bastante inocuo y no ha llamado tanto la atención como el pasaje de Lázaro, pero en realidad tiene mucha más trascendencia de la que se aprecia a primera vista. El joven a quien amaba a Jesús es Lázaro. En el Evangelio de Juan aparece de nuevo y en relación con la misma persona la expresión aquel a quien amas. Y como la frase también se aplica al discípulo en cuyo testimonio se funda el Evangelio en decir Juan, no sería descabellado suponer que el discípulo predilecto y Lázaro era y que el discípulo predilecto y Lázaro eran el mismo. Las hermanas de Lázaro son María y Marta de Betania, y se admite tradicionalmente que es la misma que María Magdalena, en cuyo caso ella sería una de las tres mujeres a quienes Jesús no quiso ver en Jericó. A causa de su brevedad, este pasaje no tiene las implicancias teológicas que el relato largo sobre Lázaro citado anteriormente, pero por lo mismo cobra mayor importancia que se quisiese suprimir una frase banal en apariencia, y ello en una época tan temprana. ¿Qué motivo podían tener los padres de la iglesia para negar a sus seguidores conocimientos de que hubiese algún tipo de situación entre Jesús y la hermana de Lázaro, posiblemente María Magdalena, su madre y una mujer llamada Salomé? Los eruditos han relacionado ante el descubrimiento de Smith, no haciendo caso a sus implicancias y diciendo que es demasiado insustancial para dar pie a ningún análisis, pero en nuestra opinión así sí plantea algunas cuestiones interesantes. Clemente creyó que Marcos había escrito este evangelio secreto durante su residencia en la ciudad egipcia de Alejandría, teniendo en cuenta que los mitos fundacionales, tanto el priorato de Sion como el rito de Menfis relacionados con el sacerdote egipcio Hormuz con San Marcos, podríamos ver en ello una alusión velada a esta tradición secreta. El descubrimiento del Evangelio secreto de Marcos confirma que los libros del Nuevo Testamento, tal como conocemos hoy, no son crónicas desapasionadas de la vida y el ministerio de Jesús. En cierta medida podríamos considerarlos obras de propaganda. Se creería imposible reconstruir una imagen exacta de los primeros días de la cristiandad a tenor de lo que dicen, pero no hay que desesperar del todo. La propaganda sí puede servir para deducir conclusiones razonables, siempre y cuando tengamos presente que lo es. Se consigue que revele lo que trataba de ocultar analizándolo con detenimiento. Es sospechoso todo pasaje intencionalmente oscuro o que omite nombres sin un motivo obvio. Por otra parte, consuela saber que buena parte del material prohibido que se suprimió de los textos originales del Nuevo Testamento o aparecería en los evangelios completos pero descartados del canon por el Concilio de Nicea, perdón, ha sido conservado en secreto por los supuestos heréticos, cuya herejía muchas veces consistió sencillamente en que sabían la verdad acerca de esos pasajes censurados. Pues bien, contenía ese material suprimido y en qué consistía el posible daño para la iglesia para motivar que fuesen incansablemente perseguidos los que estaban en el secreto y condenados a la hoguera, teniendo ahí está, teniendo
en cuenta las pistas halladas en nuestra investigación de los... No es esto. De nuestra investigación de los movimientos clandestinos europeos nos propusimos un replanteamiento de la biografía de Jesús y sus enseñanzas. Llevamos ya varios años luchando con la masa de informaciones diversas reunidas de múltiples fuentes, de los textos teológicos admitidos hasta entrevistas con los propios heréticos, desde las páginas del Nuevo Testamento y los textos apócrifos y gnósticos hasta las obras más alquimistas de la hermética. Poco a poco empezaba a perfilarse una pauta, pero esa era tan sorprendente, tan distintiva de la versión de los hechos que se enseña en las iglesias que al principio no dábamos crédito a nuestras propias conclusiones. Y si aquellos llamados heréticos y por su propio conocimiento secreto de la historia auténtica de Jesús fuesen los verdaderos cristianos en realidad, ¿qué puede revelarnos un análisis verdaderamente desapasionado de la historia en cuanto a los trascendentales acontecimientos de la Palestina del siglo I? Iba siendo hora de quitarnos la venda del prejuicio y mirar más allá del mito. Fin. Muchas gracias. Uf.